Hoy quiero iniciar este mensaje con un versículo. Sabes, llevaba un par de semanas meditando en la vida de Moisés, pero hasta el día sábado que logré subir un rato a la montaña a las 6 de la mañana, como de costumbre que ya tenemos nosotros aquí en la iglesia, es subir un tiempo a la montaña. El Señor me regaló un versículo ahí estando en esa mañana de oración, y decía en Éxodo 31:18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Amén. Y sabes, cuando estaba meditando en esto, yo decía: ¿cómo es que Dios escribió todos los mandamientos en las piedras que le había dado a Moisés con su dedo? Y yo decía: qué hermoso que Dios le haya dado estos mandamientos a Moisés. Pero ese día me puse un poco a reflexionar un poco en mi vida, y me puse a leer, a investigar un poco en todo el contexto que había detrás de todo esto, y di en la lectura en el Éxodo capítulo 24. ¿Y cuántos trajeron Biblia hoy? Todos trajeron su Biblia física. Saque su Biblia también en su móvil. Vamos a aprovechar este tiempo para poder leer. Hemos venido a la iglesia también para poder leer su palabra, y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 24 al partir del versículo 12 hasta el 18, y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube cubrió por 6 días. Y al séptimo día, dice, al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés, escucha este versículo, y dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y sabes, esta primera historia que hemos podido leer, me estaba haciendo llevar hacia un tiempo atrás, de cuando yo acepté el llamado de Dios, decidí aceptar a Jesús en mi corazón. Y él me estaba diciendo, cuando estaba leyendo esto, él me decía: acuérdate de cuando yo empecé a escribir mis mandamientos en las tablas de tu corazón con mi dedo. Y yo decía: uy, el Señor ha escrito sus mandamientos en mi corazón con su dedo. Y yo quiero que usted lo repita: el Señor ha escrito sus mandamientos con su dedo en mi corazón. Y reflexionaba un poco de cuando yo recién llegué a la iglesia. Yo le decía: uy, Señor, yo me recuerdo que tú me llamaste, y yo venía así como un poco desorientado, yo venía así como un poco afanado, estresado. También venía muy contento de poder conocer una nación. Yo venía desde Colombia, desde Cali. Después de ese viaje llegué a Alemania, donde un hermano, pero cuando llegué aquí a Alicante yo venía con una expectativa muy diferente. Yo decía: bueno, yo no me vengo a encontrar con Dios, yo venía a ver a otra cosa. Y resultó que yo me encontré con Dios. Y cuando en el versículo decía: Moisés sube al monte, o sea, para mí eso fue como que Jesús me estaba llamando a la iglesia. Y yo le decía: Señor, gracias porque me has hecho recordar de los primeros momentos cuando tú me llamaste a la iglesia, de cuando tú me llamaste a tus atrios, de cuando tú me llamaste por mi nombre y me dijiste: ven que yo quiero
hablar contigo. Y sabes, a muchos de nosotros nos ha pasado, incluso los que están detrás de pantalla, también le damos la bienvenida a ellos. Y sabes, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ese monte. Bueno, en este caso es a la iglesia. Dios nos ha invitado a la iglesia por medio de una persona, por medio de un familiar, por medio de una amiga, por medio de la radio. Otros han llegado por medio de la televisión o del YouTube. En algún momento Dios te llamó por algún medio o por alguna persona. Y sabes, no hay nada más bonito que mirar atrás y poder recordar los primeros momentos de cuando Dios nos empezó a llamar. Y yo le decía, qué bueno, porque pude tener ese encuentro con Dios. Pude estar así como Moisés ahí en el monte, esperando unos días. Después Él me llevó a otro nivel y me dijo, mira, te vas a bautizar, yo te voy a ungir, yo te voy a limpiar todas esas malas mañas con las que venías desde allá de Colombia. Y pude empezar a tener como una relación con Dios. Y yo le decía, qué bonito ese regalo que tú nos has dado. Porque a Moisés lo hizo subir a ese monte del Sinaí para ver algo que nunca él había visto. Que bajara la nube de Dios con una gloria, que él pudiera ver el dedo de Dios escribiendo los mandamientos. Eso era algo sobrenatural para él en ese momento. Así como cuando nosotros vinimos a Cristo la primera vez, y tal vez aquí hay alguien que viene por primera vez y dirá, yo no conozco de los caminos de Dios, pero solamente sé que me invitaron. Y yo también me he sentido así. Yo dije, aquí yo no entiendo nada, no sé lo que va a pasar, pero vamos a ver qué sucede. Porque nos han dicho que en la iglesia encontramos amor, encontramos paz, nos enseñan a adorar esto, lo otro, o sencillamente no nos dicen nada. Venga, lo vamos a invitar a un pollo y lo terminan invitando a la iglesia. Y cuando yo recordaba esto, el Señor me decía, yo te estoy llamando por tu nombre, acepta el llamado de Dios. Y ese primer punto me hizo reflexionar mucho, pero en el transcurso de que yo fui leyendo la historia de Moisés desde el capítulo 24, sabes, pude ver de que Dios en ese tiempo a mí me dio algo, y era algo muy valioso, que eran sus mandamientos, era la oración. Me estaba enseñando valores, me estaba enseñando principios a través de la palabra, diciéndome, no hagas esto porque vas a encontrar tal vez muerte, no hagas esto porque vas a encontrar tal vez perdición. Y yo venía siendo drogadicto desde Colombia. Desde los 12 años yo venía teniendo un pensamiento muy equivocado, estaba fumando tabaco, bebía licor, consumía cocaína, esto, lo otro y muchas cosas más con las que yo me encontraba en Colombia. Pero tenía un velo que no me dejaba ver el amor de Dios. Tenía un velo que no me dejaba ver lo bonito que eran los mandamientos de Dios. En este caso, el vivir una vida correcta. Y yo le decía, Señor, ¿cuántos de nosotros estamos anhelando a diario vivir una vida en orden? Si yo les pregunto a ustedes, todos levantarán la mano, porque Dios desea que nosotros podamos vivir una vida en orden, una vida en paz. En este diciembre muchos se desesperan, pero ¿cuántos anhelan terminar diciembre en paz? Amén. ¿Cuántos anhelan terminar diciembre en gozo? Y sabes, yo reflexionaba hoy en esto y yo le decía, cada diciembre normalmente el hombre tiende a desenfocarse o tiende a desesperarse por cosas materiales, los regalos, el dinero, esto, el trabajo, no tengo, si tengo esto. Pero Dios había puesto algo en mí que hasta el sol de hoy no pude olvidarme de ello, y eran sus mandamientos. Me decía, no robes, no hagas esto, no pienses mal, no idolatres, no estés mirando a la mujer del prójimo, ámame a mí primero. Eso fue una de las primeras palabras remas que yo tuve en mi corazón, que era el primer mandamiento. Decía, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y fue una palabra que a mí me ayudó a avanzar en mi vida cristiana. Y sabes, yo llegué en el 2019 aquí a España, pero pasó algo en mí. Y sabes, ahora vamos a leer el punto 2 y quiero que vayamos a Éxodo
capítulo 32, versículo 1 al 8. Y vamos a leer. Dice, capítulo 32, del versículo 1 al 8. Y dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en sus orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y Aarón era el hermano, era familiar de Moisés, era el hombre que Dios también había escogido para poder hablar a través de él, porque Moisés era un hombre tartamudo, como muchos de nosotros cuando hemos llegado, que estamos así y que no somos capaces de hablar cuando estamos en Dios, que somos así, porque cuando recibimos un llamado de parte de Dios, el Señor más adelante nos envía: hey, Dios transformó mi vida. Pues a Moisés le costaba hablar de ese encuentro que tenía con Dios. Y sigo leyendo, dice que entonces Moisés, iba en el 32, versículo del 1 al 8, dice, íbamos en el 4, y dice: y él les tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciendo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué se han apartado del camino que yo les mandé? Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo de Dios empezó a adorar a un becerro de oro que había sido levantado por medio de un sacerdote, por medio de un hombre. Pero, ¿sabes? Logré sacar 2 puntos de esta lectura, y era algo que estaba hablando a mi corazón, porque cuando yo acepté el llamado de Dios, cuando yo reconocí al Señor, hubieron momentos donde yo me desesperé. El pueblo de Dios estaba desesperado en ese momento. Estaban diciendo: Moisés, como leímos en lo primero que leímos ahora en el capítulo 24, donde decía que Moisés tuvo que subir 40 días y 40 noches al monte del Sinaí a recibir todas las instrucciones de parte de Dios para el pueblo. Y sabes, hubieron momentos en mi vida donde yo ya estaba yendo a la iglesia, estaba confiando, estaba aprendiendo a tener un poquito de fe. Pero pasó algo en mi vida, y es que me empecé a desesperar. Y tal vez algunos de nosotros en este tiempo, tal vez has estado viniendo a la iglesia, tal vez has estado orando, pero hay respuestas que todo hombre y toda mujer quiere que Dios responda ya. Pero el Señor nos ha hecho entender de que a veces no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Y yo le decía: Señor, pues yo tuve que pasar por ese momento de desesperación, de afán. Por eso ahora, cuando les decía: ¿cuántos anhelan ahora en diciembre estar en paz, estar en alegría, estar en gozo? Todos. Pero hubieron momentos, y esto es un ejemplo, porque diciembre es un ejemplo de donde es un mes de puro afán, de donde si no nos enfocamos verdaderamente, o como decía Kira, si no nos plantamos, si no estamos firmes en Dios, pues puede que nos terminemos desenfocando. Y sabes, yo me bauticé aquí en Oasis, en la otra iglesia donde estábamos, me bauticé, hice mi encuentro con Dios, tal, pero después de ese tiempo yo me afané porque quería tener
una relación, se presentó la relación, porque el enemigo sabe lo que a usted le gusta y sabe con qué tentarlo en cualquier momento y en cualquier área de su vida. Y bueno, yo cedí a esa tentación y después me encontré adorando a otros dioses. Resultó que yo, después de haber dejado de consumir vicios, volví a consumir otra vez. Volví a colocar por encima de Dios mis necesidades y mis gustos. Volví a colocar por encima de Dios una relación. Y tal vez yo como joven, yo tengo 30 años, y tal vez esas cositas pueden ser como muy de los jóvenes, pero tal vez en las personas cuando ya somos más mayores, bueno, cuando ya son más mayores, yo todavía estoy jovencito, no les estoy diciendo viejo que ustedes están jóvenes en el espíritu, pero ahí también hay otras cosas fuera en el mundo que puede venir a desenfocar el pueblo de Dios. Puede ser el mucho trabajar. ¿Sabe? Cuando yo vine a esta nación, a este pueblo, uno de mis primeros trabajos era de 6 de la mañana. Cuando yo me levantaba, iba y cogía el tram para bajar al centro y me iba hasta Elche y volvía a las 9 de la noche y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. O sea, trabajaba todo el día. Y esas 3 cosas me tenían a mí ahí atado, pero yo no estaba viendo. ¿Todo por qué? Porque tenía afán, estaba desesperado y terminé perdiendo algo que el Señor ya me había dado, que era su llamado, eran sus mandamientos, era vivir en paz, era vivir en tranquilidad, era vivir en gozo, era vivir en armonía. Todas esas cosas al final se terminaron perdiendo. Y yo estaba diciéndole: Señor, muchas veces nosotros tenemos que pasar por esto, pero ¿para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que pasar por este tiempo tal vez de estar adorando a otros dioses y desenfocarnos de lo que verdaderamente Dios nos está diciendo que hagamos? Tal vez una mañana, una tarde en el mes. Y el pueblo de Dios estaba así, desesperado. No baja Moisés de allá arriba de ese monte, estamos desesperados. Se fue 6 días, después al 7º día el Señor le dice: sube, y fuera de eso se demora 40 días en bajar. Y a veces como cristianos estamos así, esperando la respuesta de Dios, esperando respuesta de Dios, esperando respuesta de Dios. Y como decía mi hermana Kira, nos terminamos tal vez afanando, nos terminamos tal vez desesperando, permitiendo la angustia, como ella estaba diciendo. Y es normal que nos pase a nosotros, pero eso es una motivación para nosotros, como decía ella, permanecer en Dios. Y en esos momentos somos probados. Y sabes, el pueblo de Dios estaba siendo probado, y me impresionó la actitud de Aarón, porque Aarón era un sacerdote que hablaba con Dios, y él, en medio de esa desesperación de su pueblo, porque la palabra lo dice como muy sencillo, pero imagínese ahí en carne y hueso cómo estaba desesperado el pueblo, sin recibir la dirección de Dios, sin escuchar la voz de Dios. Y a veces estamos en ese stand-by, ahí como no escucho, no siento, voy a la iglesia y estoy como en las mismas, no estoy cambiando, ¿qué me pasa esto o lo otro? Y le terminamos abriendo puertas al enemigo para que él venga y traiga disturbio dentro de nuestra casa, como padres, por ejemplo, dentro de disturbios dentro de su matrimonio, dentro de sus hijos. ¿Todo por qué? Porque nos desesperamos, nos afanamos. Y mientras estaba siguiendo leyendo, porque leí desde el 24 hasta el 34, y dice que el pueblo de Dios se desesperó, se afanaron, terminaron adorando a otros dioses. Pero yo le estaba preguntando al Señor: Señor, tú tuviste tanta misericordia, porque Moisés, cuando bajó de allá, él bajó con una actitud de seguir orando y de seguir clamando por el pueblo, porque este pueblo estaba encima de los lomos de Moisés. Él era el que daba las directrices, la orden. Él era el que estaba diciendo: Dios dice por aquí, y el pueblo iba por ahí. Dios le dio unos mandamientos a Moisés de crear un arca, de crear un tabernáculo, y resulta que ellos tenían que siempre subir al monte para buscar la presencia. Algunos se quedaban a la mitad y otros tenían que quedarse abajo, pero Dios les creó un tabernáculo.
Y ese tabernáculo era para que los sacerdotes pudieran entrar a la presencia de Dios y ya no tuvieran que subir por allá arriba. Y después de que el Señor les hace esto, el pueblo estaba muy agradecido con Dios, pero el pueblo también estaba apartado porque Moisés les dijo: o se vienen conmigo o se quedan adorando a sus dioses. Y la palabra más adelante dice que la tribu de Leví fueron los que se quedaron con él, y otros que se quedaron adorando al becerro ese, porque al final Moisés lo quema, Moisés lo destruye. Y en ese tiempo adoraban tantos dioses que se desenfocaron de Dios y murieron, porque la palabra dice que muchos hombres y muchas mujeres tuvieron que morir, muchos niños tuvieron que morir. Y yo decía, la causa de nosotros adorar a otros dioses y desenfocarnos de Dios va a causar muerte. Y tal vez no muerte física en este momento, puede ser la muerte espiritual, puede ser la muerte en nuestra comunión con Dios, en nuestra lectura, en nuestra confianza con Dios, en venir a la iglesia. Tal vez eso se muere, y en mí se murió, porque estuve 1 año y medio apartado del Señor. Pero más adelante el Señor, en el punto número 4, ya te he dado 2 puntos donde le puse adorar a otros dioses, y el tercer punto era se desesperaron o se afanaron. Y el punto número 4 dice en Éxodo capítulo 32, en el versículo 19, y dice, versículo 19, sí, y dice: y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro, o sea Moisés, él bajó del monte, y dice, y él vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y se arrojó las tablas de sus manos, las tablas que Dios le había dado escrito, que era tanto que, o sea, para mí las tablas de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés escrito con su dedo tenía un gran valor para el pueblo, tenía un gran valor para Moisés. Pero él dice que cuando vio el pueblo en esa idolatría, en esa adoración a otro Dios, dice que él las soltó y las quebró al pie del monte. Y esto fue tan fuerte en mí, porque yo le decía: Señor, yo obtuve algo de ti muy bonito, pero por causa de yo afanarme y de desenfocarme y de adorar a otros dioses, yo terminé destruyendo algo valioso que tú me habías dado. ¿Y a cuántos no les ha pasado de que usted ha estado recibiendo palabra de Dios en su pasado? Tal vez ha venido a la iglesia y ha dicho: no, esto ya no es lo mío. Y cuando venimos aquí nos damos cuenta, cuando el Señor nos quita ese velo, nos terminamos dando cuenta de que hemos terminado destruyendo cosas valiosas. Y yo viendo a Moisés, que era el hombre que Dios hablaba con Moisés, cuando yo leo esto una vez más, de que él destruye las tablas de los mandamientos, algo que valía mucho más que el oro, yo decía: a veces nosotros tendemos a destruir cosas que Dios nos da. Y un ejemplo muy claro hoy en día puede ser por causa de una mala decisión de alejarnos de Dios, terminamos destruyendo la familia, terminamos destruyendo tal vez a un amigo, terminamos destruyendo hasta nosotros mismos, nos estamos destruyendo. Yo decía: qué mala decisión, y qué mala decisión que tomé yo en mi pasado de soltar eso tan valioso que Dios me estaba dando, su palabra, su dirección, su guía, personas amorosas que había puesto al lado mío, personas transparentes, mi vida también. Yo decía: tú me has dado la vida, que es lo más valioso a lo que uno se aferra a veces, y ni siquiera eso estaba valorando. Y tal vez Moisés, es de la ira de ver que el pueblo de Dios estaba alejando, y llega y ¡boom!, destruye las tablas. Pero para ir más rápidamente, yo sé que en algún momento tú has cometido algún error y has dicho: yo he cometido errores y tal vez no sé cómo los voy a hacer para remediarlos. Una infidelidad, una traición, tal vez has estado decepcionando a tus padres, tal vez has estado decepcionando o has quebrado también un buen trabajo, porque a veces hay trabajos donde uno empieza a desenfocarse y ya como que puff,
ya le da igual y al final lo echan a uno y le termina echando uno la culpa al jefe. Pero no se da cuenta de que actuó mal, de que despreció lo que Dios le había dado. Amén. Y sigue diciendo la palabra en el punto número 5. Y dice Éxodo 34 del versículo 1 al 10. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Dice: y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate allí ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte del Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en una nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Diga: Dios es grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdonan a la iniquidad, alguno modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tomamos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y veré a todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, que somos nosotros, y sus mandamientos. Dice: la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo digo, desde el capítulo 24 hasta acá, el Señor le da la oportunidad a Moisés de volver a subir otra vez al monte y decirle: vuelve y escribe los mandamientos en otras piedras que yo te daré, para que vuelvas y le bajes al pueblo. Y le estaba diciendo: Señor, bueno, ¿tú qué me enseñas con eso? Y él me decía: acuérdate cuando yo te di una segunda oportunidad para volver a mis atrios, para volver otra vez a la iglesia. ¿Sabe? Cuando yo volví a la iglesia, volví con tanto miedo, con tanta vergüenza, y por eso le puse: Dios da otra oportunidad. O usted le puede colocar: el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que tiene misericordia cada mañana. ¿Sabes? En este tiempo que vamos a entrar nosotros de enero del nuevo año, el Señor me decía: dile a la iglesia que no se afane, que no se desenfoque de Dios, que no pierda todo lo que yo les he dado. Tal vez a algunos no les ha dado trabajo todavía, pero les está dando paz en medio de la tormenta, les está dando cobertura en medio de la tormenta. Y sabes, en mi célula hace unos días que subí, ahora que les estaba diciendo, el sábado subimos a las 6 de la mañana a la montaña de la Serragrosa, que es esa, está aquí en Alicante. Y yo veía la vida de 2 discípulos que yo tengo en mi célula, y estábamos así hablando, y ellos me decían: yo llegué por medio de la radio de una manera totalmente desbaratada. El otro, cuando lo escuchaba hace un tiempo, él decía que había llegado por medio del YouTube, que porque estaban viendo esa prédica en la cual estaba predicando aquí la pastora y todo. Y yo decía: esa fue la manera como Dios los llamó a ellos para que pudieran venir a la iglesia. Y su vida estaba en desorden. Y cuando ellos vinieron al pie de la montaña, porque por eso quería reflejar esa montaña,
yo estaba haciendo memoria mientras el día sábado yo los veía y yo decía, qué gran ejemplo de restitución hizo el Señor. Ellos agarraron la oportunidad que Dios les estaba dando de volver otra vez a los pies de Jesús, y la agarraron, y el Señor empezó a hacer cosa tremenda. Empezó a restituir su vida espiritual, empezó a restituir su familia, empezaron a restituir su matrimonio, empezaron a restituir su familia, su casa. Ahora uno de estos hombres, su familia la tiene ya sirviendo en la casa, y yo decía, de verdad a veces no vemos lo grande y lo maravilloso que Dios hace cuando un hombre o una mujer de Dios agarra esa oportunidad de Dios. Y hoy el Señor me estaba diciendo, mira, Stewart, cuando tú tomaste la decisión de agarrar esa segunda oportunidad que Dios te dio, tú no la soltaste. Y hoy en día estoy aquí con temores, con inseguridades, diciéndole, Señor, cámbiame, renuévame, yo no voy a dar un paso atrás, yo voy a seguir agarrando cada oportunidad que tú me estás dando para ir mejorando, para que Él me cambie, para dejarme direccionar por Dios. Y Él me estaba diciendo, es tiempo de que la iglesia guarde los mandamientos de Dios, o sea, lo valioso de Dios, agarre esa oportunidad para dejarse guiar por Dios, y que ellos puedan ver esa cosa tremenda que yo voy a hacer con las familias, con cada uno de nosotros. Los jóvenes que tal vez vienen solos dirán, no, pues es que yo aquí no tengo a nadie y Dios no va a hacer nada conmigo. Dios va a hacer algo contigo. Yo vine de 24 años, ahora ya tengo 30 y estaba solo, y Dios ha hecho cosa tremenda. Y no es por gloriarme, sino porque verdaderamente Él restituyó lo que estaba destruido, restituyó lo que estaba en desorden, restituyó lo que estaba mal, lo que estaba muerto, porque yo estaba muerto espiritualmente y por poco en vida también. Entonces, hoy para la iglesia es llevarte a que tú en este tiempo no pierdas la oportunidad de conectarse con Dios, no se desenfoque y no pierda la oportunidad de venir a la iglesia. No pierda la oportunidad de seguir avanzando en Dios. No pierda la oportunidad de decirle, Señor, yo voy a escuchar tu voz y voy a dejar que tú escribas. Escuche, escribas con tu dedo una nueva historia, un nuevo tiempo. ¿Cuántos anhelan en el 2025 hacer cambios? ¿Cuántos anhelan en el 2025 que Dios escriba una nueva historia? Uno se cansa de pecar. Uno se cansa de estar en la misma condición siempre. Cuando usted se levanta, usted dice, no, es que ya me cansé. Pues deje que Dios haga la obra en su vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y sabes, cuando yo leía esto, yo le decía, Señor, tú nos diste los mandamientos, tú nos diste tu palabra, tú nos diste la iglesia, tú nos diste unos pastores, nos diste unos líderes, nos diste una casa en bendición, nos has dado muchas cosas, y son cosas para no soltarlas, para no, como yo les decía ahora, para no quitarle el valor a esas cosas que Dios nos está dando, sino que hagamos lo contrario, que valoremos lo que Dios nos está dando para seguir avanzando, seguir creyendo, seguirnos formando, dejándonos formar por esa mano de Dios, porque Dios es grande en misericordia. ¿Sabes? Moisés estuvo intercediendo por el pueblo, y hubo un pueblo que avanzó hacia la tierra prometida. Se dejaron guiar por esa nube, se dejaron guiar por ese fuego. Y hoy en día yo le estaba preguntando al Señor, Señor, hoy tenemos el privilegio de poder entrar al acceso tuyo, a ese lugar santísimo, por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio de la sangre de Jesús. ¿Sabes? Dios pagó un precio por ti para dar una nueva oportunidad. Si tal vez has venido hoy con pensamientos de duda, si tal vez viniste hoy pensando en que no, yo ya no quiero avanzar, si tal vez has estado desesperado, afanado, si te estás desenfocando de Dios, hoy es una segunda oportunidad que Dios te da para que vuelvas a estar con Él.
si has dejado de orar, si has dejado de leer, si tal vez has dejado de amar, que es tan importante, amar a tu Dios para que puedas amar el resto de las cosas que Dios te da. Hoy es el momento de decirle: Señor, yo quiero agarrar esa segunda oportunidad porque quiero ver mi vida restaurada. Así que es un mensaje que así como muy, pero que verdaderamente nos habla a nosotros para que cada mañana, cada tarde y cada noche que usted se levante, usted pueda decirle: Señor, gracias por la oportunidad que me estás dando de poder estar contigo, de poder estar en paz, de poder aprender el amor que tú tienes para conmigo. Porque a veces no valoramos, y a veces no reconocemos, ni siquiera vemos lo que Dios nos está dando, y a veces creemos que en nuestras propias fuerzas nosotros vamos a poder caminar, y no es así. Si Dios no camina con nosotros, mejor que no camine. Así que hoy vamos a ponernos de pie y le vamos a decir al Señor que nos ayude en oración. Usted le va a decir: Señor, ayúdame a poder mantenerme en ese llamado, ayúdame a no levantar dioses ajenos, ayúdame a salir tal vez de los vicios, ayúdame a salir tal vez del alcohol, de la pornografía, ayúdame a salir tal vez de esas cosas que estamos levantando por encima de Dios. Solo usted sabe lo que usted está levantando, y yo no digo que aquí es, no, pero cada uno se conoce. Después usted le va a decir al Señor: Señor, yo te quiero adorar, yo quiero que tú restaures, yo quiero que tú escribas una nueva historia en mi vida, aunque tú no puedas ver el futuro, porque el único que sabe tu futuro es Dios. Así que vamos a orar. Y Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tú hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Señor, hoy te pedimos por cada una de las personas que están en este lugar, Señor, a las cuales tú has llamado, Señor, a tu casa, Señor, para que ellos puedan, Señor, seguir perseverando y seguir plantando sus pies, Señor, en ti, en tus caminos. Señor, que ellos puedan seguir escuchando tu voz, Señor, y ora ahí donde estás, dile: Señor, yo estoy escuchando tu llamado, Señor, yo quiero seguir escuchando tu voz, tu dirección. Dile ahí donde estás: Señor, en este tiempo yo no me voy a afanar, no me voy a desesperar, Señor, en medio de las pruebas, en medio de la angustia, a ti, seguir mirando hacia ese monte. Dile ahí donde está: Señor, perdóname si he levantado algún Dios, alguna cosa negativa por encima de ti. Perdóname, Señor, ayúdame. Dile ahí donde estás: ayúdame a colocarte en primer lugar, que seas tú el que me dirija, que seas tú, Señor, el que hable a mi vida. Señor, en este tiempo como iglesia, Señor, vamos a esperar tu dirección, vamos a esperar tu voz, Señor, vamos a esperar a que tú hables, Señor. Queremos seguir recibiendo esas cosas que tú tienes, Señor, que tienen tanto valor, como el amor, como la paz en medio de nuestras casas, Señor. Queremos seguir viendo milagros, Señor, y hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para que ellos puedan, Señor, seguir perseverando, Señor. Hoy declaramos, Espíritu de Dios, que vamos a seguir plantados en ti, Señor, que no vamos a permitir que todo afán nos quite, Señor, esas bendiciones tuyas, Señor. Hoy en este mes de diciembre, Señor, te pedimos para que cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo, Señor, no nos afanemos, Señor. Yo lloramos, Señor, para que tú restituyas, des otra oportunidad. Dile ahí donde está, Señor, yo necesito otra oportunidad, Señor, para volver a tus caminos, para dejar este vicio, para dejar este mal pensamiento, para dejar la murmuración, para dejar el lenguaje negativo. Señor, hoy oramos, Señor, por tu iglesia, Señor, y declaramos que tú escribirás, Señor, una nueva historia, Señor, en la vida de cada mujer, en la vida de cada hombre, Señor, en ese monte, Señor, así como tú subiste, Moisés, así como subió Moisés y tú le diste algo que tenía mucho valor. Hoy, Señor, gracias te damos por la familia, gracias te
te damos, Señor, por tú darnos, Señor, la provisión, por darnos amor, Señor, por traer tu paternidad, tu identidad. Gracias, Jesús, porque tú te sacrificaste en la cruz del Calvario y nos diste todas las bendiciones tuyas, Señor. Gracias porque te has llevado el mal de nuestra casa. Gracias porque, Señor, tú estás haciendo cosa tremenda con cada familia, Señor. Y hoy oramos para que tú, Señor, empieces a marcar el camino de cada familia en este lugar, Señor. Hoy te agradecemos, Jesús, por cada hombre y por cada mujer que está escuchando tu palabra, para que ellos puedan ser guiados a ese camino de paz, a ese camino de salvación que solamente tienes tú, Señor. Y hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y te adoramos con nuestras palmas. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.